Era el verano de 1971. Los niños de Times Beach corrían descalzos por las calles persiguiendo el camión que rociaba aceite para aplacar el polvo. No sabían que estaban bailando sobre su propia sentencia de muerte. El sol caía pesado sobre Missouri y las casas parecían dormidas bajo una capa de calor. Las ventanas abiertas dejaban entrar el olor del río Merrimack, el canto lejano de los insectos y el sonido de las bicicletas golpeando contra las piedras del camino. Times Beach era una ciudad pequeña, una de esas ciudades donde todos conocían el nombre de todos, donde las madres llamaban a sus hijos desde los porches, donde los vecinos se saludaban con la mano, donde el verano parecía eterno. Pero había un enemigo cotidiano: el polvo. El polvo se levantaba con cada automóvil, entraba en las casas, cubría las cortinas, se pegaba a la piel, llenaba la garganta, convertía las tardes en una nube seca, áspera e incómoda. Entonces apareció aquel camión, lento, pesado, rociando aceite sobre las calles como si estuviera bendiciendo la tierra. Los niños lo seguían riendo. Algunos saltaban sobre el camino recién mojado, otros dejaban huellas con los pies desnudos. Para ellos, aquel líquido oscuro era solo parte del verano. Algo extraño, brillante, casi divertido. Pero el aire cambió. Después del paso del camión, quedaba un olor penetrante a químico. Un olor agrio, denso, invisible. Un olor que no pertenecía a la tierra, ni al río, ni a la infancia. Los adultos decían que era normal, que era aceite usado, que servía para mantener el polvo abajo, que por fin las calles estarían limpias. Lo llamaron solución. Lo llamaron ahorro. Lo llamaron progreso. Pero Times Beach no estaba siendo protegida. Estaba siendo envenenada. Ese aceite mágico que prometía limpiar la ciudad terminó por devorarla desde abajo, filtrándose en la tierra, pegándose a las ruedas, entrando en las casas, escondiéndose en los pulmones, y durante años nadie pudo ver al monstruo, porque el monstruo no tenía rostro. No hacía ruido. No golpeaba la puerta. Solo esperaba. Bienvenidos a Ecos de Sombras. Si te apasionan estas historias donde la realidad supera a la peor pesadilla, suscríbete ahora y activa la campana. Dale like a este video si crees que hay secretos que nunca deberían salir a la luz, y cuéntanos en los comentarios. ¿Confías plenamente en lo que el gobierno dice que es seguro? Porque esta noche vamos a entrar en una ciudad que fue borrada del mapa. Una ciudad donde el peligro no llegó con fuego ni con explosiones. Llegó en silencio. Llegó en un camión. Llegó como un remedio barato para el polvo. Y cuando Times Beach entendió lo que había ocurrido, ya era demasiado tarde. Una ciudad construida sobre calma, antes de convertirse en una advertencia. Times Beach fue un refugio. Nació junto a la antigua Ruta 66, esa carretera legendaria que prometía movimiento, descanso y futuro. Para muchos, Times Beach era un lugar sencillo. No era una gran ciudad. No tenía rascacielos ni avenidas iluminadas. Tenía casas modestas, patios abiertos, perros que dormían al sol y niños que jugaban cerca del río. El Merrimack era parte de su identidad. Un río ancho, paciente, capaz de dar belleza y miedo en la misma medida. En verano,
La ciudad olía a hierba caliente, a madera húmeda, a agua estancada, a gasolina y a polvo. Mucho polvo. Los caminos sin pavimentar eran una molestia constante. Cada coche levantaba una nube que se metía en los ojos. Cada camión dejaba detrás una cortina marrón en los días secos. Parecía que la ciudad entera respiraba tierra. La solución parecía simple: rociar aceite sobre las calles. Una práctica común, barata, rápida, aparentemente inofensiva. Y en una ciudad con pocos recursos, lo barato puede sonar como salvación. Pero a veces, la negligencia se disfraza de ayuda. A veces el veneno llega con el lenguaje de la eficiencia. Y a veces nadie pregunta de dónde viene aquello que se esparce sobre el suelo donde juegan los niños. El error de Russell Bliss. El hombre que llevó ese aceite a Times Beach se llamaba Russell Bliss. No era un científico, no era un funcionario, no era un experto en salud ambiental. Era un hombre con camiones, un hombre que ofrecía un servicio. Un hombre que, por ahorrar dinero, aceptó residuos químicos industriales y los mezcló con aceite usado. Entre esos residuos había dioxina. Dioxina. Una palabra fría. Una palabra clínica. Una palabra que parece pequeña hasta que se entiende su peso. La dioxina era un componente relacionado con la producción de químicos utilizados en el agente anaranjado. Una sustancia persistente, invisible, capaz de quedarse en el ambiente durante años. No necesita anunciarse. No necesita teñir el agua de rojo ni cubrir el cielo de humo. Solo se queda. En la tierra, en el polvo, en la grasa, en los cuerpos, en las generaciones. Les mezcló aquellos residuos con aceite y luego los roció en caminos, propiedades, establos y calles. Para él, era trabajo. Para Times Beach, fue una condena. Los primeros en entender que algo estaba mal no fueron los funcionarios. Fueron los animales. En algunos lugares donde se había rociado aquel aceite, los pájaros empezaron a caer muertos de los árboles. Caballos que antes corrían con fuerza comenzaron a enfermar. Sus cuerpos se cubrían de llagas. Algunos adelgazaban sin explicación, otros sangraban, otros morían en los establos rodeados por el mismo polvo que alguien había prometido controlar. Los perros se enfermaban, las gallinas dejaban de comportarse con normalidad. El silencio empezó a crecer entre los animales como una señal que nadie quería leer. Y mientras tanto, las calles seguían brillando bajo el sol. Ese brillo oscuro parecía el rostro aceitoso de una mentira. El veneno silencioso. La dioxina no se veía, ese fue el horror. No había una nube verde sobre la ciudad. No había un cráter. No había una alarma sonando en la plaza, la vida continuaba. Los niños iban a la escuela, las madres tendían ropa, los padres lavaban los autos. Las familias se reunían a cenar, y debajo de esa rutina el veneno silencioso se pegaba a todo. A las suelas de los zapatos, a los neumáticos, a los juguetes que caían sobre el camino. A las manos pequeñas que tocaban la tierra y luego tocaban el pan, el rostro, la boca. Imaginen una amenaza que no se puede ver, una asfixia sin humo. Una ciudad entera caminando sobre una sustancia que no entiende, respirando partículas que no puede nombrar, confiando en que si nadie grita peligro, entonces no hay peligro. Pero el peligro ya estaba allí. Solo que Times Beach aún no tenía palabras para nombrarlo. Y cuando una comunidad no puede nombrar su propia amenaza, queda completamente indefensa. Las señales que nadie escuchó. Con el paso del tiempo, las dudas comenzaron a acumularse. ¿Por qué los animales se enfermaban? ¿Por qué algunas propiedades parecían marcadas por la muerte? ¿Por qué aquel aceite olía tan extraño? ¿Por qué el remedio para el polvo parecía dejar algo más pesado que el polvo mismo?
Las respuestas llegaban tarde o no llegaban. La negligencia tiene muchas formas. A veces es una firma en un documento, a veces es una llamada que nadie responde, a veces un informe que se archiva, a veces una persona mirando hacia otro lado porque admitir la verdad cuesta demasiado. Mientras tanto, Times Beach seguía viviendo sobre una herida abierta, una herida cubierta por tierra seca, una herida que esperaba la lluvia, la inundación fatal 1982. Diciembre llegó con frío. Las casas encendieron luces navideñas, los niños pensaban en regalos, las familias decoraban árboles, envolvían paquetes, preparaban cenas. Pero el río Meramé empezó a crecer. Al principio fue una preocupación conocida. Las ciudades junto al agua aprenden a mirar el nivel del río como se mira el rostro de un animal impredecible. Pero esta vez, el agua no se detuvo, subió, avanzó. Se tragó los caminos, entró en los patios, rodeó las casas, luego cruzó las puertas. La inundación llegó como una mano oscura extendiéndose sobre Times Beach. El agua marrón arrastraba ramas, lodo, basura, recuerdos sin miedo. Pero también arrastraba algo más. Algo invisible. Algo que llevaba años esperando en las calles. La dioxina. El veneno que había estado pegado al suelo fue levantado por el agua y esparcido por cada rincón de la ciudad. Se metió en las salas, en las alfombras, en las camas, en las cocinas, en los armarios, en los juguetes de los niños. Un osito de peluche mojado. Ya no era solo un osito de peluche mojado. Una manta empapada ya no era solo una manta. Un álbum de fotos cubierto de lodo ya no era solo un recuerdo dañado. Todo podía estar contaminado. Todo podía ser peligroso. La inundación no lavó Times Beach. La convirtió en una escena de exposición química. Cuando el agua bajó, la ciudad no volvió a ser la misma. Quedó el olor, quedó el lodo, quedaron las marcas en las paredes mostrando hasta dónde había llegado el río. Y quedó una pregunta que lava la sangre. ¿Qué había dejado el agua dentro de las casas? La víspera de Navidad. Entonces, llegó el momento que partiría la historia de Times Beach para siempre. Era víspera de Navidad. Mientras el país se preparaba para celebrar, mientras muchas familias colgaban adornos y esperaban una noche de paz, en Times Beach la paz se rompió. Hombres con trajes blancos de protección química llegaron a la ciudad. Figuras cubiertas de pies a cabeza, sin rostro, sin piel visible, sin humanidad reconocible. Caminaban entre casas decoradas con luces navideñas como si estuvieran entrando a una zona de guerra. Pero la guerra ya había ocurrido y la ciudad había perdido sin saberlo. Imaginé en abrir la puerta de su casa y ver a un hombre vestido para protegerse del lugar donde ustedes duermen. Imaginen que esa figura les diga que su hogar ya no es seguro, que la sala donde celebraron cumpleaños puede estar contaminada, que la cocina donde prepararon comida para sus hijos puede guardar veneno, que el patio donde ellos corrieron descalzos podría haber sido una trampa durante años. Imaginen escuchar que deben irse, no por precaución de una noche, no hasta que pase la tormenta, no hasta que se seque el lodo. Deben irse y no regresar. Times Beach se convirtió en una ciudad prohibida en cuestión de horas. Los vecinos empezaron a mirarse con la misma pregunta en los ojos. ¿Qué se lleva una persona cuando le dicen que todo lo que posee podría estar contaminado? La ropa, los juguetes, las fotografías, la cuna, la Biblia familiar, el vestido de bodas guardado en una caja, la vajilla de la abuela. ¿Qué parte de una vida puede salvarse cuando el veneno no se ve? Algunas familias empacaron deprisa. Otras se quedaron inmóviles, incapaces de entender.
Algunos niños no comprendían por qué no podían volver a su cuarto, porque sus juguetes debían quedarse atrás, porque los adultos hablaban en voz baja, porque todos parecían mirar la casa como si ya fuera un fantasma. Las luces de Navidad seguían encendidas, pero ya no iluminaban un hogar. Iluminaban una despedida. La ciudad borrada. Después vino el abandono. Calles vacías, ventanas oscuras, columpios inmóviles, casas sin voces. Times Beach empezó a aparecer una fotografía detenida en el instante posterior a una tragedia. La vida se había ido, pero sus formas seguían allí. Las mesas, los porches, las cortinas, las marcas de crecimiento en las paredes donde alguna madre había medido la altura de sus hijos. Todo seguía en su lugar, pero ya nada pertenecía a nadie, porque una ciudad contaminada deja de ser ciudad, se convierte en advertencia. Los funcionarios hablaron de riesgo, de niveles, de estudios, de análisis, de contaminación. Pero para las familias la palabra era otra: pérdida. Perdieron casas, perdieron pertenencias, perdieron calles donde habían aprendido a caminar, perdieron cementerios de recuerdos, perdieron la confianza. Porque cuando una autoridad dice que algo es seguro y luego llega con trajes blancos para ordenar una evacuación, algo se rompe para siempre. No solo se rompe una comunidad, se rompe la fe, la protección, la limpieza. Años después, la ciudad fue comprada, clausurada y sometida a un proceso de limpieza masiva. Las casas fueron demolidas, las estructuras fueron retiradas. El suelo contaminado fue tratado, lo que una vez tuvo nombres, direcciones y familias se convirtió en material de descontaminación. Una ciudad entera fue reducida a escombros controlados. El lugar donde hubo patio se volvió zona restringida. El lugar donde hubo risa se volvió expediente. El lugar donde hubo infancia se volvió caso ambiental. Y hay algo profundamente triste, inimaginable: una ciudad desarmada pieza por pieza. No destruida por un enemigo visible, no arrasada por una bomba, sino desmontada por la culpa, por la negligencia, por una cadena de decisiones humanas que nunca debieron ocurrir. Cada casa derribada era una confesión. Cada calle vacía era una prueba. Cada camión que retiraba tierra contaminada parecía llevarse también una parte de la memoria de Missouri. El eco actual. Hoy Times Beach ya no existe como ciudad. Su nombre permanece, pero no como antes. No como lugar para vivir. No como comunidad. No como hogar. Lo que quedó fue transformado en Route 66 State Park. Un parque estatal, verde, tranquilo, casi hermoso. Hay senderos, hay árboles, hay visitantes que caminan sin saber que bajo sus pies duerme una historia de asfixia, abandono y veneno silencioso. El pasto creció sobre la herida. La naturaleza volvió a cubrir el lugar. Pero cubrir no siempre significa sanar. A veces el paisaje aprende a esconder lo que ocurrió. A veces el verde no es esperanza. A veces es una sábana puesta sobre un cuerpo que nadie quiere mirar. Donde antes había casas, ahora hay espacios abiertos. Donde antes los niños corrían detrás del camión, ahora sopla el viento entre los árboles. Donde antes se escuchaban motores, puertas, radios y conversaciones de vecinos, ahora queda un silencio tan limpio que parece sospechoso. Times Beach ya no aparece en los mapas como una ciudad viva. Solo existen documentos, en fotografías viejas, en testimonios, en la memoria de quienes tuvieron que marcharse. Y en cada persona que recuerda cómo el polvo de una calle común se convirtió en la puerta de una pesadilla.
La pregunta que queda. La historia de Times Beach no solo habla de contaminación, habla de confianza, habla de lo que ocurre cuando una comunidad depende de decisiones tomadas lejos de sus casas. Habla de lo fácil que es llamar solución a algo que no se ha entendido. Habla de cómo la negligencia puede caminar disfrazada de ahorro. Habla de cómo un veneno invisible puede borrar una ciudad entera sin hacer ruido, porque nadie vio venir el desastre. No llegó con una explosión, no apareció en una noche, no cayó del cielo, fue rociado lentamente, una calle a la vez, una gota a la vez, un verano a la vez. Quizá eso es lo más aterrador, que Times Beach no murió de golpe. Fue enfermando en silencio mientras los niños jugaban, mientras los padres trabajaban, mientras los vecinos conversaban en los porches, mientras la vida cotidiana seguía actuando como si el suelo no guardara una sentencia. Times Beach fue una ciudad pequeña, pero su sombra es enorme. No recuerda que hay errores que no se quedan en el pasado, se filtran, persisten, esperan. No recuerda que lo invisible puede ser más peligroso que lo evidente, que la palabra seguro puede convertirse en una máscara, que una ciudad puede ser borrada no por la naturaleza, sino por la negligencia humana. Y sobre todo, no recuerda algo que jamás deberíamos olvidar. A veces, el polvo que intentamos apagar solo escondía un peligro menor, porque a veces el remedio es 1000 veces más letal que la enfermedad. Esto fue Ecos de Sombras. Y aunque Times Beach ya no exista en los mapas, su veneno silencioso todavía habla desde la tierra.